Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de este programa preparado con mucho cariño, pero ahora de la siguiente, de manera tradicional. Dori, buenas tardes. Hola Tati, buenas tardes. Pues sí, regresando ya de nuevo aquí al canal, felices de poder regresar. Sabemos que lo estamos haciendo porque el virus, aunque está circulando en República Dominicana, que eso no se nos puede olvidar, bueno, pero estamos ahora mismo en una baja incidencia o una incidencia mucho más baja. Estamos tratando de regresar a la normalidad con todas las medidas de precaución, por supuesto. Y agradeciendo de antemano todo ese calor que nos daban nuestros amigos televidentes, aún por esa plataforma. Ahora estamos aquí, nos hacía falta estar con nuestros técnicos, con el equipo de producción y con todos en el canal. Así que de nuevo, bienvenidos y gracias por estar con nosotros durante todo este periodo. ¿Y qué tal si nos sentamos Vamos a sentarnos para hacer un poquito de comentario, porque la verdad que nuestro sector salud, Tati, como siempre lo hemos dicho, siempre es activo, o sea, no solamente por asuntos del COVID-19, que todos sabemos que de marzo para acá es lo que ha trazado la agenda en materia de salud en República Dominicana y en el mundo. Pero sabemos que aquí en República Dominicana también pasan otras cosas aparte del COVID. Por ejemplo, hubo un calentón grande que se comenzó en el Robert Reed Cabral. Bueno, eso comenzó en Santiago con el director del Hospital Cabral Ibáez, que dijo que su hospital estaba en estado de emergencia. Después siguió otro director y el tercero fue el doctor Clemente Terrero en el Robert Reed Cabral. Sí, no vamos a profundizar mucho lo del Robert Reed Cabral porque tenemos con nosotros precisamente al doctor Terrero, que vamos a hablar de ese tema y de otros más. Recordemos que él es infectólogo también. Entonces, pero sí, se ha estado denunciando situaciones difíciles en la mayoría de los hospitales, que no es nada nuevo, Tati, porque recordemos que en nuestro país las crisis hospitalarias son cíclicas. Así es. Que se presentan con mucha frecuencia y que siempre tienen deudas acumuladas. Es una deuda histórica, ciertamente, dado los bajos presupuestos, los bajos recursos que se destinan a los hospitales, a la no presencia de una atención primaria sostenida y real. Entonces llenan esos grandes hospitales del tercer y cuarto nivel. Así es. Con problemas básicos como diarreas y gripe, hasta eso va a un hospital. Lo más simple, llega a un hospital, pues eso hace que se congestionen, que los presupuestos son bajos también, o sea, hay que entender eso, que no reciben los suficientes recursos económicos y que eso hace pues que se limite tanto, no vamos a justificarlo, ¿verdad? Pero que se limite tanto la atención como el mismo manejo interno, aparte de que sabemos que hay manejos internos de un control no muy estricto que existen muchos de ellos, transparencia. Que eso, exactamente, y que eso hace también que estén en crisis los hospitales. Así es, pero de eso vamos a hablar con nuestro invitado y mientras tanto puedes decir que hay una más baja incidencia en cuanto a la pandemia de COVID, menor cantidad, como decías tú, de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y en la cantidad, las 3,000 y algo de camas destinadas a COVID-19. Así es, también vemos que la positividad ha bajado, esta semana se ha mantenido más o menos en 13, más o menos la de las últimas 4 semanas, o sea, eso indica que realmente ha bajado cuando lo comparamos meses atrás que estaba en 35 una positividad, o sea altísima, que ha bajado la circulación, ha bajado la mortalidad, se siguen registrando casos de muertes, pero no en la misma magnitud que llegamos a ver. Pero, como decíamos al principio, eso no significa que el virus ha dejado de circular. Es lo que no puede bajar es nuestra guardia. Así eso es, sí no puede bajar. Nosotros estar alerta, nuestra mascarilla, nosotros no la tenemos aquí porque no es necesario. No, y estamos a distancia Estamos también. a distancia, pero no se puede bajar el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico más que distanciamiento social, el guardar las normas sanitarias, todas las que han emanado. Sí, la higiene. Digo yo que quizás COVID nos va a dejar a nosotros como experiencia de que quizás no implantemos ya de por sí el lavado de manos como cultura, que tanto se ha trabajado y que se ha dicho que es necesario que se haga. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos ya a una pausa, Doris? Excelente. Y regresamos entonces con nuestro invitado de la tarde. Vamos a ver los hospitales. ¿Qué tal? Así es. Regresamos en un momentito. 2x3 Gracias por continuar ahí en 2x3 en Salud. Nosotras, como les dijimos al principio, felices de regresar ya al canal a hacer nuestro programa desde aquí. Tenemos con nosotros al doctor Clemente Terrero, ustedes lo conocen, infectólogo, siempre habla sobre temas vinculados a infecciones en nuestro país, es muy especialista en dengue, manejos también de COVID. Y hoy vamos a hablar con él porque ya Clemente ocupa también una posición dentro del Estado Dominicano y es que Clemente dirige el Hospital Infantil Robert Reed Cabral,
Y con él vamos a hablar no solamente del hospital, vamos a hablar también sobre la situación epidemiológica del país, porque sabemos que tiene mucha experiencia en ese sentido. Clemente, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y estar en este programa que, según ustedes me dijeron, hoy fue que lo abrieron. Bueno, desde el canal, porque hemos estado todo este tiempo en la plataforma Zoom, pero inauguramos con el doctor Clemente Terrero en planta hoy. Un placer para mí esa oportunidad. Y guardando la distancia, recordemos que antes de irnos, ¿verdad? Antes de iniciar la pandemia, hacíamos desde esta misma plataforma, ¿verdad? Desde este mismo lado, junto a nuestros invitados, nosotras dos también más cerquita, pero ya hoy lo estamos haciendo un poquito más a distancia, precisamente para guardar ese distanciamiento social, que es lo que nos obliga la pandemia y la epidemia que tenemos en República Dominicana sobre COVID. Clemente, qué bueno que estés aquí. Vamos a empezar hablando, Clemente, del Hospital Infantil Robert Henrique Cabral, precisamente. Recientemente hacías una denuncia sobre la situación en que encontraste el hospital. Para nuestros amigos televidentes, por favor, recréanos cuál es la situación, cuándo asumiste la dirección del hospital y qué fue lo que encontraste allí. Y perdóname, Doris, decir que el doctor Clemente Terrero es un hijo legítimo de ese hospital. De ese hospital, por supuesto. O sea, un hombre que nació justamente ahí como médico. Así es. Adelante, doctor. Bueno, nosotros fuimos nombrados el día 8 de septiembre. Mañana vamos a cumplir un mes en el cargo. Y luego que iniciamos en el cargo de director, recuerden que ocupábamos anteriormente el cargo de subdirector del Hospital Robert Henrique Cabral, pero no sabíamos lo que se estaba haciendo desde el punto de vista gerencial en el hospital, porque el cargo de subdirector, hay dos direcciones, una dirección médica y otra dirección general. El director médico se encarga del manejo de los médicos, de la distribución, de los servicios y ese tipo de cosas, pero a menos que no haya una autorización expresa o un deseo del director, no se inmiscuye en procesos administrativos, es decir, en el manejo de dinero, en la compra, contratación y en nada de eso. En ese caso el subdirector, que era su cargo que usted tenía. En este caso el subdirector, por eso digo que nosotros como subdirector no nos encargábamos, no sabíamos cómo estaba eso, qué se estaba haciendo, qué se hacía o qué no se hacía. Qué bueno que haga la aclaración, Clemente, porque ha llamado la atención de algunas personas. Digo, bueno, pero el doctor estaba ahí de hacía muchísimo tiempo en el hospital como subdirector, porque no sabía de lo que se estaba pasando administrativamente en el centro de salud. Absolutamente no sabíamos nada. En el único momento en que nosotros tuvimos un papel, algo importante desde el punto de vista gerencial, fue durante la gestión de José Miguel Ferrera, que nos daba participación, y ahí logramos en ese momento hacer grandes realizaciones. En ese momento nosotros encontramos una deuda de 87 millones y la bajamos a 46. Entonces, cuando nosotros llegamos como director, hicimos una evaluación, un levantamiento de lo que teníamos, porque si usted va a trabajar en algún lugar, usted tiene que conocer lo que hay. Es lo correcto. Entonces, al nosotros pasar del área clínica, que era lo que hacía el subdirector, al área administrativa, entonces quisimos hacer un levantamiento de lo que había desde el punto de vista administrativo, porque ahora nosotros íbamos a manejar recursos. En ese sentido, nos dimos cuenta que el hospital tenía una deuda de 145 millones de pesos en el último informe del mes anterior, y que posteriormente, cuando nosotros tomamos posesión, ya estaba en 150 millones de pesos. Entonces nos sorprendió eso, porque el hospital nunca había llegado a una deuda tan elevada. La deuda más elevada que había llegado al hospital fue precisamente la 2014, en 87 millones de pesos, y esto fue una gran sorpresa para todos, porque no entendíamos cómo el hospital había llegado a esa deuda tan elevada. Entonces seguimos haciendo otras evaluaciones y vimos que había un conjunto de carencias y problemas gerenciales, administrativos, de equipo, de insumos, de medicamentos, de planta física, de sala, y para nosotros fue una gran sorpresa encontrar esa situación en el puesto de director del hospital, porque veíamos como su director a veces que a veces había dificultades para trasladar a algunos pacientes y no entendíamos por qué, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros fue una gran sorpresa, y lo grave de todo eso es que esta gran deuda impedía que los suplidores le despacharan
los insumos, los medicamentos, los materiales, y el hospital no puede funcionar sin eso. ¿Y desde cuándo no se le paga a los suplidores, Clemente? Hay suplidores que tienen más de 2 años, pero la gran deuda fue en los últimos 2 años de gestión. Entonces, esos suplidores se negaban a recibirnos cualquier factura, despacharnos los insumos que vendían, los medicamentos y los artículos que vendían en sentido general. Entonces, temíamos que el hospital colapsara, y por eso lanzamos la alerta a las autoridades. Ya le habíamos hecho un informe antes de salir estas declaraciones a nivel público, ya le habíamos hecho un informe al director del Servicio Nacional de Salud notificándole la situación, y habíamos hecho una reunión con todos los jefes de servicio en el hospital explicándole la situación que teníamos en ese momento. Doctor, antes de seguir con los detalles de la situación de lo que usted encuentra en el hospital, en el mundo médico cayó mal, o una parte del mundo médico, vamos a decir, dice, bueno, es que todos los directores de hospitales que llegan encuentran su situación, la intentan resolver, pero no lo denuncian. ¿Por qué este tipo de criterio? Como que los bomberos no se pisan la manguera, como que había mucho malestar por eso, por haber hecho la denuncia, específicamente que involucraba a la directora anterior, porque los 2 últimos años fue el mayor nivel de endeudamiento, tengo entendido. Hay varios factores que tienen que ver con eso. Uno, a veces la gente cree que se puede crear un problema, cree que lo pueden cancelar, y a veces las mismas relaciones primarias que hay entre las personas, y todo ese tipo de cosas. Sobre todo eso, las relaciones primarias. Sí, tienen que ver con eso, pero es que esto no es un problema de relación primaria, es un problema de responsabilidad. Yo voy a administrar recursos del Estado, y al mismo tiempo el pueblo merece que se le informe lo que está pasando con esos recursos, qué se hizo con esos recursos y en qué situación está el uso de los recursos en una institución pública. En ese sentido yo no tengo temor, ¿verdad? Porque mi deber era primero informarlo a las altas instancias, a las autoridades del Servicio Nacional de Salud, como lo hicimos, informarlo al cuerpo directivo del hospital, que se sorprendieron cuando yo le pregunté, ¿tienen algo que decir? No tenemos nada que decir, estamos pasmados, estupefactos, no sabíamos que esa situación era así. Los mismos médicos, el cuerpo directivo del Hospital Robert Enrique Cabral, y luego, bueno, viendo que la situación iba pasando y la presión que teníamos de los suplidores demandándonos pagos y esas cosas, tuvimos que sacar la información a nivel público porque no queremos que en un futuro nos culpen a nosotros de ese tipo de problemas. Claro. El que calla otorga. Y yo no tengo que cargar con cosas que otras personas hicieron. No estoy hablando que lo hicieron bien o mal. Solamente sí, lo que encontraste. Lo que encontré. Esto no tiene intención de hacerle daño a nadie, pero yo no puedo callar las cosas cuando están mal. Hay que darla a conocer. Clemente, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Hospital Infantil Robert Enrique Cabral y cuáles son esas necesidades más perentorias, urgentes, que no pueden esperar en el centro? Mira, el hospital tiene un presupuesto fijo, una subvención de unos 7 millones y algo de pesos. Es que es muy bajo, doctor. Extremadamente bajo, de los cuales 2.900.000 se paga a SENASA por los medicamentos. A Promese. Perdón, a Promese. Sí, a Promese. Por los medicamentos y esas cosas que despaya. Y los otros 4 millones y algo, pues, pasan a la cuenta del hospital. Es que es pírrico. Prácticamente nada, 4 millones de pesos. Sí, la mayoría de los hospitales tradicionales reciben muy bajo presupuesto, claro. Eso es indiscutible. Entonces, el hospital tiene un área de venta de servicios a las ARS, que tomó fuerza en la última gestión del 2014, que se preparó todo, se organizó. ¿Y ha firmado contratos con...? Contrato firmado. Cuando llegamos en el 2014, el hospital facturaba 700.000 pesos mensual y ya el hospital está facturando entre 10 a 14 millones de pesos. Es decir, eso fue un trabajo que se hizo de esa gestión encabezada por José Miguel Ferrera y por mí,
en el Hospital Robert Reed Cabral. Yo me encargué de preparar las carteras de servicio y José Miguel Ferreira se encargó de hacer los contratos con las ARS e impulsamos eso en el Hospital Robert Reed Cabral. Es decir, la principal ARS es SENASA, supongo yo. Sí, SENASA, primero SENASA y todas las ARS. Y todas las demás. Bueno, como en todos los hospitales. Sí, sí, okay. claro. Por eso el hospital se ha podido manejar la crisis y por eso ha repasado de 87 a 150 millones de pesos, porque con esos ingresos ha ido manejando, pero llega un momento en que ya nadie quiere despachar la factura si no le pagan. ¿A qué se destinan los recursos emanados por la venta de servicios a los afiliados de SENASA, que imagino que la mayoría será el régimen subsidiado? Sí, exactamente, subsidiado. ¿A qué se destinan esos recursos? Mira, allá hay una nómina interna de pago de servicios e incentivos. Cuando nosotros llegamos, bueno, en algún momento la gerencia llevó esa nómina a 3.600.000 pesos. En el 2016 estaba en 1.600.000 y en el 2000 ahora llegó a tener 3.600.000 pesos. El Servicio Nacional de Salud asumió el 40% de esa deuda y bajó a 2.100.000 pesos. O sea que una parte de ese dinero se invierte en el pago de servicios prestados, de contratados y de incentivo a los servidores del hospital. Y el resto de dinero pues se utiliza para el pago precisamente de facturas, de medicamentos, de insumos, de materiales y compra de equipo en cualquier momento que se necesita. Si ese dinero se emplea básicamente para eso. Clemente, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver qué ustedes han analizado. O sea, aparte de las necesidades más perentorias, que quiero que nos las defina, ¿qué ustedes han pensado cómo sacar adelante este importante hospital de referencia nacional como es el Hospital Infantil Robert Reed Cabral? Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el doctor Clemente Terrero, infectólogo, pero en esta ocasión director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Y Doris dejaba una pregunta en el aire para el doctor Terrero. Doctor, ¿cuáles son los problemas más perentorios en este momento encontrados y cómo serán las grandes soluciones? Porque de denuncia pues se llega hasta un momento, pero llega un momento que usted tiene que enfrentar la situación. Bueno, aparte de la deuda, que ese es un gran problema, claro, no más que decir sobre eso, encontramos un hospital prácticamente, podríamos decir, en bancarrota, o sea, con muchos problemas internos, en términos de equipos. Cuando hablamos de los equipos que son básicos para el servicio de salud, estamos hablando de algo muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles son de esos básicos que no se puede esperar mucho sin ellos? Un ventilador. Claro. El hospital tiene 31 ventiladores, un hospital de referencia nacional, claro, que recibe todos los pacientes graves de todo el país, excepto de la región norte que tenemos ahí en el Arturo Grullón, ¿verdad? Pero después el Distrito Nacional, región sur y el este, todos los pacientes. Entonces, de esos 31 ventiladores, solamente están funcionando 15 de esos 31. O sea, un poquito menos de la mitad. Menos de la mitad. Cuando en muchas ocasiones nos quieren referir pacientes, no lo podemos recibir porque no tenemos con qué ventilarlo. Así es. Y entonces no podemos ser responsables de que se nos muera un paciente allá en el hospital si no tenemos con qué brindar el servicio. ¿Todo paciente, Clemente, que se lleva a unos cuidados intensivos necesita el hospital contar con un ventilador para una emergencia? Claro, lo necesita, aunque no se le ponga. Aunque no se le ponga, exacto. Bien. Entonces, eso es un problema serio para nosotros. E incluso porque a veces tenemos pacientes ingresados que se deterioran, o un paciente que se le hace una cirugía, póngase usted de pulmón, de cerebro, y necesita para poder seguir manteniendo la vida un ventilador. Y si no tenemos, entonces es un problema para nosotros, más los que vienen de fuera. A nivel quirúrgico, por ejemplo. Exacto. Y también tenemos los monitores, que es con que se mide los signos vitales de los pacientes, la saturación de oxígeno, que estaban dañados prácticamente todos. Oh, Dios mío.
Entonces, tenemos el área de urgencia donde se reciben pacientes de cuidado que ninguno sirve. Tenemos las unidades de cuidado intensivo que tienen problemas. Es decir, eso para nosotros es un equipo muy importante. El área neonatal, que llevan y en el área niños. neonatal también. Las bombas de infusión, ustedes saben que modernamente ya la administración de líquido y medicamentos debe ser a través de una bomba, porque así usted va midiendo la cantidad de medicamentos o de líquido que se va administrando en una unidad de tiempo, para no pasarse o quedarse detrás. Alrededor de la 2/3 parte de la bomba de infusión están dañadas. Otro equipo importante es el tomógrafo, que lo encontramos dañado. Si usted, tuvimos por ejemplo un momento que había que hacer una tomografía a un niño que llegó con un trauma craneoencefálico y había que hacerle la tomografía antes de entrarlo al quirófano para saber lo que hay. Si es que tiene un edema cerebral o si tiene un hematoma. Entonces el tomógrafo estaba dañado. ¿Cómo se lo hacemos? Hubo que hacer gestión y esa cosa para por lo menos hacer esa tomografía, aunque sea de forma inmediata y esa sola. Tenía 2 años dañado el UPS del tomógrafo, que es lo que alimenta y mantiene el tomógrafo funcionando, pero al no tener el UPS, pues el tomógrafo se dañó y para nosotros eso es importante. Claro. Es decir, que ese conjunto de cosas, de equipos, lo teníamos ahí, lo encontramos en el hospital. O sea, que requiere una inversión importante el hospital para poder renovar todos esos equipos. Claro, también encontramos las salas. El hospital en el censo del 2016 tenía 350 camas, pues la encontramos con 275 camas. ¿Qué pasó? Habían salas cerradas. La sala de infectología, que tenía más de 40 años funcionando ahí, cuando se creó ese servicio, pues el doctor Félix Iglesias, que fue el propulsor de ese servicio, pues la cerraron. Pero ahí habían 36 camas. Para darle paso a la unidad de COVID. Para darle paso a la unidad de COVID con 12 camas. O sea, cerraron un espacio de 36 camas para poner uno de 12 camas. Y no supongo yo que siguen llegando niños con otras infecciones, que claro, no solamente y el COVID. COVID no es una prioridad en el hospital. Exacto. Entonces no sé por qué hacen eso. Cierran la sala 332, la sala 326 para tratar de meter a la fuerza ahí a infectología. Entonces todo ese equipo y todas esas cosas lo metieron en esa sala, 3 salas cerradas, más la sala 3 de neumología también cerrada por problemas de filtraciones. O sea, todo eso nos producía un déficit de alrededor de 75 camas. O sea, ese es un problema serio también que encontramos en el hospital. La parte de los quemados, doctor, eso no vi que lo mencionaron. ¿Eso existe todavía? Sí, los quemados, la sala de quemados no se tocó. Pero hay proyectos de construir una unidad nueva de quemados, ¿verdad? Ese proyecto está detenido. Bueno, lleva como 12 años. Tiene muchos años esperando. Se estaba hablando que va a haber que destruir o demoler. Claro, no debe servir ya. Demoler esa estructura porque ya está desfasada. Ya. Doctor, ¿cuáles son entonces las grandes soluciones? Comenzando por el primer problema, que es la deuda. ¿Qué le ha planteado, que ya lo conoce, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, con respecto a la deuda? Y me imagino que él incluirá la deuda de otros hospitales que tiene, por ejemplo, el Marcelino, debe 700 y pico de millones de pesos. Pero en el caso particular de ustedes, ¿qué le han planteado? Bueno, tuviste que nosotros, forzados por la situación, tuvimos que dar a conocer todo esto y nos reunimos con él hace 2 días, nos invitó muy amablemente, entendió lo que le estábamos reclamando y la misma presión que teníamos. Mario es una persona bastante abierta, sí. Es un extraordinario gerente. La verdad es que es una persona que escucha y que te deja hablar. Importante. O sea, y que te deja hablar. Una persona, un gerente extraordinario. Yo tenía mucho tiempo que no me tocaba. Médico y comunicador. Ah, bueno, sí, Médico precisamente comunicador. porque el comunicador nos recibió, le explicamos la situación, nos solicitó que le diéramos los soportes, ya se lo habíamos enviado con el doctor Edison Félix, que es el director del área metropolitana, de la región metropolitana, y el doctor Edison Félix, que estaba en esa reunión, se lo entregó. Y nos prometió que iba a hacer todo lo posible por apoyarnos para salir de esa deuda. Incluso me dijo que si tenía que hablar con la vicepresidencia, que tú sabes que es la que actualmente... La coordinadora del gabinete, se lo iba a explicar y que le diéramos los soportes para él ayudarnos en esa parte. Quiere decir que en esta misma semana, perdone doctor, en esta misma semana estuvo la Cámara de Cuentas, no, la Contraloría General de la República,
en el Servicio Nacional de Salud. Lo sé porque estuve en una entrevista y me encontré con por lo menos con 7 auditores ahí, porque van a intervenir esas deudas, los hospitales y esas deudas, incluyendo el Servicio Nacional de Salud. Entonces, el gobierno tiene también una situación muy difícil a nivel económico, Dori. No, déjame decirte que él nos dijo eso mismo, que se iban a auditar, iban a auditar incluso el SNS, el Servicio Nacional de Salud, la sede, y prácticamente casi todos los hospitales, incluyéndonos a nosotros. Ya nosotros habíamos solicitado, incluso se lo comunicamos ahí, una auditoría a la Cámara de Cuentas, porque la verdad es que había que saber qué se hizo con esos recursos. La verdad que a uno le llama tanto la atención lo que pasa con los hospitales, porque no recuerdo cuántos años hace, pero se hizo eso mismo, recuerda, Tati, se recogió todas las deudas que tenían los hospitales y todos tenían muchos millones de pesos acumulados en deuda. La misma gestión de Chanel. Y creo que cuando Nelson Rodríguez Monegro también, todo eso se contabilizó y supuestamente el Estado había asumido la deuda de cada hospital. Entonces no entendemos por qué cíclicamente los hospitales siguen acumulando deudas y deudas. ¿O no será que se informan las cosas y no se hace nada? O tal vez no se ejecutan. Es posible que eso pase. En ese momento nosotros, en la gestión de José Miguel, el Servicio Nacional de Salud, más que el servicio, el SENASA, nos prestó 50 millones de pesos. Yo recuerdo. Y esos 50 millones se los pagamos. Sí. Porque esa gestión fue bastante buena en el hospital, la gestión de José Miguel Ferrera, en términos gerenciales y administrativos. Que eso fue la vez que tú asumiste como subdirector, la doctora Altagracia Guzmán fue ministra de Salud y Chanel me parece que pasó a Senasa. Creo que fue el movimiento, fue por allá a raíz de la crisis justo, de la muerte de los 11 niños en un fin de semana en el mismo hospital infantil Robert Rick Cabral. O sea que el hospital tiene su historia también, Clemente. Clemente, ¿qué otra solución a lo interno tú estás buscando para el hospital? Porque al final lo que se busca es que nuestros niños reciban una atención de calidad allá en el hospital. Bueno, revisar la nómina interna. Ok. Hicimos una limpieza. ¿Es alta la nómina? ¿Es alta la nómina interna también? La nómina interna, porque por ahí también se escapa mucho dinero. Ok. ¿Qué encontramos en esa nómina interna? Bueno, que había personas que ganaban 15,000 pesos y tenían 30,000 pesos de incentivo. O sea, nunca los incentivos pueden ser mayor que el sueldo. No puede ser. Y personas ganando 25,000 pesos con incentivo de 10 y 15. Personas ganando 22,000 pesos con incentivo de 19. Y todo eso lo bajamos. Pero ese incentivo por productividad. Es que allá no se daba incentivo por productividad. ¿Y por qué se dan esos incentivos entonces? Bueno, por capricho. O sencillamente porque tú me apoyas, o porque tú me caes bien, y cosas por el estilo. O sea, no habían criterio criterio establecido de productividad. Exacto. Y de cumplimiento para darle esos incentivos. Si no, se daban de forma caprichosa. Exacto. Cuando se da un incentivo, se supone que es para motivar a que se siga haciendo mejor las cosas. Y además también a familiares. Se le daban incentivos y nosotros vimos todo eso, hicimos una revisión, nos reunimos y de 2.140.000 y pico, 111,000 pesos, la bajamos a 1.700.000, o sea, bajamos 400,000 pesos por esa vía. Ah, perfecto. Otro aspecto importante que hicimos, otra medida importante que tomamos fue que tan pronto llegamos ahí viendo lo que estaba pasando, inmediatamente le dijimos al administrador que no podía despachar una sola factura sin que yo la vea. Muy bien. Elaboramos un plan de austeridad interna para poder contener la debacle, porque si no se nos iba a caer a nosotros, no al que salió, sino a nosotros. Claro. Clemente, pensando yo, como dice Tati, pensando yo, tú estabas ahí y no conocías lo que pasaba en el hospital. Yo era una figura decorativa. Ok, ahora tú quieres hacer cambio. ¿Por casualidad no hay un consejo que las decisiones se tomen en conjunto, que todos los mandos directivos del hospital sepan lo que pasa y que cualquier decisión, bueno, que no tenga tú que pensar solo, voy a solucionar por este lado, sino que se pueda hacer en conjunto? ¿Tú piensas implementar algo similar en ese hospital? Claro, queremos, desde ya hemos estado creando, construyendo, constituyendo un equipo de trabajo y también estableciendo direcciones de apoyo
Por ejemplo, allá había una dirección clínica y una dirección prácticamente administrativa que la hace el director. Nosotros estamos creando otras direcciones para manejar lo que es básicamente los recursos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos del hospital, porque queremos levantar la imagen del hospital. Queremos modernizar el hospital, tenemos muchas ideas. Tenemos un plan de trabajo que no lo hemos discutido todavía con el equipo, lo elaboramos nosotros de manera muy particular para presentárselo al equipo. Pero el hospital, un hospital como dice Altagracia, tan grande, tan complejo, no se puede manejar por una sola persona. Allá el hospital lo manejaban 2 gente o 3, director, administrador y recursos humanos. Entonces nadie más estaba involucrado. Entonces doctor, eso no se puede manejar así. ¿Se han reunido ustedes ha habido alguna asamblea con el personal? Porque uno de los elementos importantes para dirigir y ser gerente es la cohesión del recurso humano, la armonía. Claro. A mí, por ejemplo, a mi WhatsApp llegaron un par de mensajes de médicos criticando su gestión y diciendo que usted no va a durar más de 2 meses al frente de la institución. ¿Han logrado ustedes armonizar, ver qué piensan los médicos, alguna asamblea donde se les escuche a ellos, que son los que al final prestan el servicio? Bueno, nosotros hicimos una asamblea con los jefes de servicio, que es el personal realmente que dirige el hospital, conjuntamente con el director y los otros gerentes. Le explicamos lo que había, porque es un error tú tomar una dirección sin darle a conocer al equipo dirigencial lo que está pasando. Todos se sorprendieron y tenemos el apoyo podría decirse, del 90% de ese personal, de los jefes de servicio. Habrá siempre uno que otro que por cualquier causa a uno no le cae bien, uno es una persona crítica. Por ejemplo, nosotros somos críticos de las cosas malas, defensores de los derechos. Y en algunos momentos ese tipo de personas, por su mentalidad conservadora, uno no le cae bien por eso. Y además uno no es pepita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y además decirle que nosotros ya pues llegamos a la dirección de Robert Rick Cabral, queremos hacer un trabajo por el bien de los niños de la República Dominicana. Así es, que eso es lo por primero. El bien, óyense, por el bien del país, por el bien del hospital y además por el bien del mismo gobierno. Porque lo que nosotros hagamos allá, en ese hospital, va a servir al gobierno del licenciado Luis Abinader, porque nosotros estamos comprometidos con la salud del pueblo dominicano. Bien, eso es lo importante. Doctor. Pues Clemente, vamos a pedirte otro permisito, nos vamos a una pausa y no te vamos a dejar ir sin hablar de COVID-19, Clemente, lo que está pasando en nuestro país a nivel de epidemiológico. Regresamos en un momentito. Seguimos conversando con el doctor Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Toda esta parte del programa le hemos estado agotando, hablando sobre la situación que encontró Clemente precisamente en el hospital y sus planes de que el hospital realmente brinde el servicio para lo que fue creado y para la gente que viene de todos los pueblos a ese centro buscando esa atención de calidad que siempre ha caracterizado al Robert Rick Cabral. Clemente, y no queríamos dejarte ir sin hablar sobre la situación, una evaluación tuya sobre la situación epidemiológica de República Dominicana, sobre todo con COVID-19 en este momento. ¿Cómo tú ves que está la epidemia en este momento? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? ¿Y cuál es el comportamiento que debe asumir la población? Bueno, decirte que nos hemos estado dando cuenta cómo va el comportamiento, los casos han ido disminuyendo paulatinamente, tenemos casi un año en esto. Sí, desde marzo el primer caso importado aquí, pero desde antes ya teníamos la alerta. Claro, pero las medidas que se han tomado han surtido ese efecto. No es que el virus está descendiendo de forma natural per se. Por eso es el gran riesgo que siempre uno ha tenido y el temor de que la apertura puede provocar un repunte, una reactivación del virus. Y esas medidas que se han tomado han logrado eso, o sea, de forma artificial, la gente que no se confíe de que cree que ya terminó esto no ha terminado, eso sigue latente ahí y tenemos que seguir
aplicando algunas medidas para evitar que ese virus resurja, como ha resurgido en Europa, sobre todo en España, que ellos creyeron que ya se había acabado todo y no es así, ahora están... Francia también, también dos repuntes. Claro. Este virus tiene mayor impacto en los países capitalistas. Eso hay que decirlo así porque son países donde hay mayor dinamismo en la economía. Movimiento de la economía. Exacto. Y entonces el virus se alimenta del movimiento de la gente. Perfecto. Eso es así, eso hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué nosotros creemos que se debe seguir haciendo? Bueno, mantener la misma medida. Mira qué pasa. Creemos que es necesario que en algún momento nos reencontremos, o sea, volvamos a nuestra vida social. Claro, no va a ser igual que antes. De hecho, incluso uno lo ve, que a pesar de que se abrió la economía y un poquito, pues, de la circulación de las personas en la sociedad, la gente se recoge temprano. Y eso no es malo, eso es bueno. Eso debimos haberlo hecho antes. Porque ¿qué hace uno en la calle si no tiene que hacer nada? Dando vueltas ahí, topándose con los demás, creando más tumulto con la persona, ¿no? Entonces, eso ha hecho que las personas adoptemos otro tipo de medidas, costumbres y hábitos que son muy importantes, y yo creo que debe seguirse así, porque no debemos confiarnos de este virus. Este virus está latente en la población. Él no se ha ido ni se va a ir. Que nadie piense que se va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este es un virus muy peligroso. La gente no entendía este virus, la ciencia no entendía este virus, pero este virus ha dado demostraciones de que es un virus muy letal, muy peligroso y que cualquiera se lo puede llevar. Hace como 3 semanas, yo pasando por la clínica donde doy mi servicio privado, estaba uno de los guardianes en la puerta y lo vi ahí en la puerta donde pasaba todo el mundo. Incluso en algún momento lo llegué a ver sin mascarilla. Le dije, cuídate de ese virus. Ponte tu mascarilla. Ponte tu mascarilla, cuídate donde quiera que vaya porque ese virus te puede poner en peligro. Como a la semana estaba muerto. No me digas. Es decir, que la persona tiene que cuidarse. Porque algunas personas, por ejemplo, podemos tener factores que no lo sabemos. Exacto. Porque nadie se está investigando internamente. Todos vivimos la vida como debe ser. Pero sucede que si sentimos un dolor de algo, vamos al médico, pero de lo contrario no. Pero hay cosas que tenemos internamente que están evolucionando o se mantienen latentes, y si ese virus te llega, entonces te la puede poner difícil, poner en riesgo tu vida. Doctor, y el virus cambió el comportamiento de la gente, cambió la economía, cambió las agendas, lo cambió todo. Es increíble, ustedes como estudiosos, ustedes clínicos, cómo una germen tan diminuto puede cambiar la agenda del mundo. Hay nubarrones muy feos para la humanidad y algunos le están llamando ya la década perdida realmente. No, el mundo no va a volver a ser igual. No volverá nunca a ser igual. Nunca. Cambió el mundo. Las luchas sociales que hubo décadas atrás, que no se pudieron lograr o se pudieron lograr en algún momento y en otro momento echar hacia atrás, este virus la ha puesto en su carril. O sea, ha logrado cosas que no lograron esas luchas sociales. Por ejemplo, se va a invertir más en salud este año. Exacto. Yo escribí recientemente que el virus hizo que la mirada se volteara al sector salud, que lamentablemente por muchos años y siempre fue la parte, o sea, lo que nunca se pensaba, pero el virus hizo por lo menos eso, y vemos que se fortalecieron los cuidados intensivos, por ejemplo, que aquí ese era uno de los grandes problemas que tenía el sistema. Y por lo menos ya tenemos más ventiladores, ya tenemos más camas de cuidados intensivos y más inversión en sentido general. Lo que pasa es que con el neoliberalismo la salud fue vista como una mercancía. Sí, claro. Entonces ahí comenzaron los inversionistas a tratar de sacar beneficio en contra de la salud de la gente. Porque si tú tenías, te salvaba. Si tú no tenías, a costa de lo que sea, te embromaba. Entonces, eso ahora, con esta pandemia, ha hecho ver que la salud es un bien social, no una mercancía, sino un bien social, porque, por ejemplo, la salud le sirve a los inversionistas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un personal trabajando en salud, gasto menos. Claro. Y porque tengo que pagar, no tengo que pagar cesantía, no tengo que pagar licencia, o sea, hay un conjunto de cosas. Y además tengo un personal activo
para trabajar. O sea que todo eso tenemos que verlo. Invertir en salud, que es un recurso muy importante para todas las empresas y para todo el sistema. El sistema de entenderlo así. Clemente, que además enseñó que no es solamente para los pobres, que muchas personas adineradas que pueden tener todos los recursos del mundo han fallecido fruto de este virus. O sea que a veces por la misma respiración, o sea, no tuvieron a veces acceso a los servicios en países sobre todo desarrollados, que fueron bien congestionados, pues llegó un momento en que los sistemas colapsaron, o sea que no importó que tú fueras rico o pobre. Claro, pero el ejemplo más importante es el de Donald Trump. Sí, hay cuestionamientos, sí es verdad que el señor tiene la enfermedad también, ¿no? Sí, puede ser, pero por lo menos. Y muchos presidentes de América Latina también. Muchos. El de Brasil, por ejemplo. Lo que siempre pasó, fue, sí. Porque era uno de los abanderados en contra de las medidas. Que había recomendado la OMS y se vio en un gran peligro. Incluso ustedes lo vieron con una sonda nasogástrica y todas esas cosas. Y que se vio en muy malas condiciones. De manera que este virus también le ha demostrado a los ricos que cualquiera puede tener un problema de salud y que no le tenía miedo ni si fuera rico, si fuera pobre, si fuera guapo o si fuera cobarde. El virus lo que necesita es un lugar donde hospedarse, definitivamente. Definitivamente. Entonces, por eso es necesario, los gobiernos han vuelto sus ojos a la salud, no solamente en el país, sino en otros países, porque el virus desnudó lo que teníamos. Así es. Dentro de los sistemas incluso más avanzados, incluyendo España, que se tenía como el ejemplo de los sistemas de salud del mundo, hasta ahí también. Entonces se vio que el sistema realmente era, qué sé yo, algo que no servía. Era un cosmético, exacto, una pantalla. Pero no era realmente lo que debía ser. Sí, Clemente, en cuanto a los niños, que aquí se habla mucho de que pueden contagiar, de que se contagian, de que no están graves en ello, y sabemos que el país registra por lo menos 10.000 y algo de casos de menores de 20 años. ¿Cuál ha sido el comportamiento que tú has visto del virus aquí en la niñez, sobre todo en los niños en República Dominicana? Pocos niños afectados. Muy pocos. Este virus, no saben por qué, porque la ciencia no lo ha investigado todo. Hay muchas cosas que faltan. Recuerden que cuando este virus comenzó, no se sabía cómo tratarlo. Sí, claro. Hasta problemas para el diagnóstico. Recuerden que se hicieron algunas recomendaciones de algunos. Los más variados tratamientos. Los tratamientos variados han ido hacia adelante y hacia atrás, lo mismo que recomendó la OMS en un momento, después tuvo que sacarlo. Es un desastre. Al principio fue una locura. Recuerdo yo que incluso hasta el uso de mascarilla no había un consenso sobre quién podría usarla, los guantes decían que empezamos no, por eso algunos se vieron en situaciones de peligro, incluso de muerte, porque no creían en ese método. Pero en realidad parece que hay algo en el sistema inmune o tal vez la todavía inmadurez o juventud, hay que decirse, de los tejidos, que son tejidos nuevos, intactos, que no tienen ningún tipo de trastorno. Resistentes. Y exactamente son resistentes y por eso parece que el virus no encuentra la forma de cómo entrarle a los niños. Pero ya en unos tejidos un poquito más avanzados en edad, una célula más deteriorada con algunas funciones deterioradas también, y sobre todo aquellos que tienen enfermedades de base, que es la mayoría de los pacientes que han muerto, ahí sí el virus produce un gran estrago. Es decir, que los niños, en la mayoría de los casos, parece que burlan el sistema, al virus, su propio sistema inmune, porque el problema de este virus es la respuesta inmune. O sea, lo que mata al paciente es la respuesta inmune. Entonces parece que la respuesta inmune del niño, al ser más inmadura, entonces el virus no puede producir ese gran impacto. Ya los adultos que tienen un sistema inmune más despierto, más poderoso, entonces pueden dar una respuesta más fuerte y esto es lo que lo lleva a la muerte. Doctor, ¿usted piensa que viene, dada la apertura de la economía, que todos tenemos que irnos insertando a esta nueva covidianidad, que viene un rebrote de la enfermedad en los próximos meses? Estamos en octubre mediados prácticamente. Bueno, no podemos afirmar que viene, pero sí tenemos que esperarlo.
Yo pienso, por ejemplo, que debemos abrir, no podemos estar escondidos todo el tiempo. Viene el cuco, no, tenemos que salir porque hay que vivir, ¿verdad? Sí. Ahora, tenemos que hacerlo de forma inteligente con buena estrategia. ¿Cuál es? Bueno, antes nos agrupábamos todos sin ningún cuidado, ahora tenemos que cuidarnos. Cada quien debe tener su mascarilla, debe guardar el distanciamiento social, debe lavarse las manos, y si no tiene que ir a ningún lado, quedarse en su casa tranquilo, ¿verdad? Porque mientras menos exposición, menos riesgo usted tiene, ¿verdad? Pero vemos, Clemente, que la población, o la mayoría, una buena parte, vamos a decirlo así, de la población, abrieron un poco y han entendido que es que ya se puede salir, la gente ha salido a todos los lados, tú ves los balnearios, tú ves los lugares, sin ni esas precauciones que decíamos de guardar esa distancia. O sea, vemos muchas personas ya, sobre todo los fines de semana, aglomerados. Eso lo que ha hecho es que la epidemia no descienda a la velocidad que debió haber descendido y que se mantiene todavía un poquito alta, porque las personas no han entendido que tienen que mantener las medidas de contención y de prevención. Yo creo que hay que abrir la economía, porque si no, nos vamos un día a colapsar. Hay escuelas diferentes, algunas escuelas son muy médicas y plantean que no, pero bueno, la gente... No, hay que hacerlo, pero tenemos que garantizar que todo el que vaya a estar en algún momento, en alguna reunión, alguna actividad, digamos yo, social, tenga que tener su mascarilla. Esta mañana estaba yo pensando en el Hospital Robert Rick Cabral, que vamos a buscar la manera de tener un equipo de seguridad que no permita que una sola persona entre al hospital sin mascarilla, o que circule dentro del hospital sin mascarilla. Correcto. Porque imagínate, yo como infectólogo no puedo permitir ese tipo de cosas. Tiene que poner la regla por ahí. Nosotros tenemos que agradecer enormemente su participación, porque sabemos que recién iniciando las labores en un hospital como director nuevo se tomó el tiempo para estar con nosotros. Yo vengo del hospital, yo fui al hospital primero, resolví alguna cosa y salí para acá. Usted va aunque sea sábado al hospital. Yo voy sábado y llego a las 7 de la mañana. Así es. Muchísimas gracias, doctor Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, por haberse tomado su tiempo para compartir con nuestros televidentes y con nosotros, Dori. Sí, así mismo es, dándole las gracias a Clemente, a nuestros amigos televidentes que siempre nos acompañan ahí. Agradecerle a los muchachos aquí técnicos que siempre están dispuestos a acompañarnos, y a ustedes muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana. Presentó